Muy buenas y bienvenidos una semana más a Aventuras Locales. A mi lado y como siempre tengo a mi compañero Benjamín de la Cruz. ¿Qué pasa, Benja? ¿Cómo estamos, ¿Cómo estás, tío? Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu semana? Cuéntame. Pues mira, como siempre, como te decía antes de entrar, que estamos siempre apretados, pero no podemos quejarnos porque nadie nos lo va a solucionar. Así que no sirve de Exacto. nada quejarse, ¿no? No, no, para nada, para nada. Es más, o sea, es nuestro trabajo, lo hacemos y a veces hay como que hay días que hay más trabajo que otro día menos, pero bueno, vamos, no nos A lo quejamos. mejor si viniese un psicólogo nos diría, chicos, tenéis que soltarlo todo y tenéis que contarlo con, vamos, tenéis que comentarlo con vuestra familia, vuestra pareja, vuestros amigos, pero no lo vamos a comentar. Vamos a hablar, Benja, de canibalizaciones hoy, ¿no? Que es un tema que no habíamos tocado nunca y es un tema muy interesante. Exacto, exacto. Hoy vamos a hablar de canibalización, porque también es muy común, son errores que se cometen inicialmente cuando se están empezando, y he visto en algunos webs que canibalizan aún. Entonces vamos a explicar qué cosa es, vamos a explicar cuáles son los errores más comunes y cómo solucionarlo. Sí, hombre, es interesante, sobre todo el cómo solucionarlo. Porque aparte íbamos también a contar algunas de las noticias, pero como no hay noticias tampoco relevantes, hemos dicho, pues mira, hoy al grano, aunque dure menos el podcast, pero por lo menos que sea interesante y no nos andemos con Exacto, rodeos. exacto. Así Vamos a ellos. que, Beja, cuéntame si quieres, qué es, o te lo digo yo, me da igual qué son las canibalizaciones. Claro que sí, una canibalización es prácticamente cuando se trata de competir con dos URLs o más URLs en el mismo dominio para la misma intención de búsqueda. O sí, me vale. E incluso cuando dos keywords atacan la misma intención de búsqueda también. ¿Ok? Que es Claro, claro. interesante también. Entonces, claro, nosotros en nuestro caso, siendo SEO local, podemos canibalizar de varias maneras. Podemos Exacto. canibalizar o con la ficha o con la web. Y es importante diferenciarlo ahí. Exacto. Hay como tipos de canibalización, por ejemplo, para negocios locales, por ejemplo, yo lo que he Hmm, notado es que se puede canibalizar, bueno, lo más común, que se canibalice la home, por ejemplo, con la página de servicios y con hmm, el blog, si se tiene un blog. ¿Ok? sí. Y claro, y otro que se puede canalizar es con las multilocations o las multilocaciones, por ejemplo, también, Hmm, porque en la home atacan, por ejemplo, Madrid y después hacen una URL más, Madrid claro. también. Entonces, Hmm. ahí también se canibalizan con URLs, ¿no? Empezamos entonces con lo que es el tema web, ¿no? Y luego hablamos ya, si quieres, de la Sí, ficha si por quieres dividirnos un empezamos, poco. claro, Vale. si quieres empezamos con el tema web, que es Hmm. hay más chicha. Sí, vale, pues mira, me gustaría, Benja, que pusiésemos sobre todo para quien, bueno, para quien no sepa qué es esto de las canibalizaciones, que pusiésemos, por ejemplo, un ejemplo cada uno de qué puede canibalizar, qué dos keywords o qué dos URLs pueden canibalizar. Claro que sí. Yo tengo una, por ejemplo, si quieres, para ¿Mm? web y enfocado a SEO local, por ejemplo, ¿Sí? es la home con la página de servicios. Que lo Vale. he notado cuando estaba viendo la competencia, por ejemplo, yo tengo, ya se sabe, tengo un cliente que tiene una clínica dental y la home, por ejemplo, se enfoca clínica dental en una ciudad, ¿no? Por Vale. ejemplo, pongamos Madrid, ¿ok? Clínica dental en Madrid. Y lo que pasa es que las otras webs de la competencia tenían las páginas de servicio, porque tenían una página de servicio donde Ujú. listaban todos los servicios y eso en el H1 era servicios dentales en Madrid. Sí. Y claro, esas keywords son similares. Entonces, yo ahí, ese es un ejemplo, ¿no? Que es Mm. donde se puede hacer errores. Y nada, ¿tú tienes algún ejemplo, por Pues ejemplo, algo así que se te viene a mira, la mente? sí, mientras hablabas, yo tengo otro, por ejemplo, que me pasa con un Rank and Rem, por ejemplo, ¿no? Hay muchas veces Ujú, que tú en la home sueles trabajar reformas en Barcelona, voy a poner como, por ejemplo, Reforma ujú. Barcelona, y en otra URL ataca Reformas Integrales Barcelona, ¿vale? Y puede ser, Claro. no sé si en este caso canibaliza, pero bueno, puede ser que canibalice, porque al final la intención de búsqueda es hacer una reforma. Entonces, ¿cómo podemos verificar, por ejemplo, que esto está canibalizando? Pues es tan fácil como la mejor manera de ver si canibaliza es ver en Google. Entonces, abrirte dos pestañas, una con la búsqueda de Reforma Barcelona y otra pestaña con la búsqueda de Reformas Integrales Barcelona, e ir comparando resultados en la SERP. Es decir, ¿Vale? no vamos a comparar y si vemos.
que aparecen, por ejemplo, 5 o más URLs o 5 más competidores que sean la misma URL, en ese caso está canibalizando. Y debemos evitar hacer 2 URLs distintas y lo que hay que hacer es unificarlo en la misma. Si hay Claro, menos de 4, 3 URLs que sean iguales, pues entonces ahí sí que podemos hacerlo en diferentes URLs distintas para atacar esas 2 palabras clave. Pero claro, si coinciden, al final Google lo que va a hacer es no saber cuál tener en cuenta y no posicionarte para ninguna realmente. Oye, tío, Benja, ¿no te pasa mucho que normalmente el dueño del negocio busca la posición de su negocio desde ese mismo sitio y siempre aparece primero? Pero claro, ¿cómo le explicas al tío que si se va al barrio de al lado no va a aparecer primero? bueno, para eso tenemos la solución y se llama Koyak.io. Con esta herramienta no solamente puedes ver cómo está en esa posición del negocio, sino que también alrededor del negocio. Y no solamente eso, que también tiene la opción de ver si tu competencia está haciendo ads. ¿Qué te Eso es, parece, tío. tío? Muy bueno. A mí Koyak me encanta. Así que si la gente quiere unirse, ya sabe. Koyak.io. Exacto, exacto. Eso es lo que estás explicando, son las intenciones de búsqueda. Por ejemplo, si tú pones una keyword, ¿no? En Google Claro. y te aparecen el mismo resultado, entonces quiere decir que para Google es la misma intención de búsqueda. Entonces esas dos keywords deberían estar en una sola URL. Claro, es que muchas ¿Ok? veces la gente eso, hace las 2 URLs, pero y no posiciona para ninguna. Y muchos problemas vienen por Exacto, ahí, por las canibalizaciones. exacto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando entramos en un proyecto que ya está hecho, por ejemplo, ¿no? ¿Mm? Y queremos ver cuáles son las que se canibalizan, ¿no? Claro, Entonces, ahora en este caso, si que lo explicas tú, lo explico yo como quieras. lo que Qué se quieras, hace me en da este igual. caso? ¿Qué Si se hace quieres en este? explayarte y yo ahora te No, doy no, mi punto de no. vista, dale caña. Vale, vale. En este caso, por ejemplo, cuando entras en un proyecto y ¿Mm? quieres revisar las URLs para que no estés revisando uno por uno, lo que tienes que hacer es, por ejemplo, tienes que ir a Search Console, ¿no? En Search Console hay una parte donde te aparecen todas las queries y ahí tienes la opción, por ejemplo, ir UR por URL o por query. Entonces, lo que Sí. pones, por ejemplo, pones una keyword y ahí te va a decir para esa keyword qué URLs estás posicionando y te va a aparecer. Ahí te va a aparecer dos o tres. Si lo han hecho bien, te aparecerá solamente una y si lo han hecho mal, te aparecerá más de una. ¿Sí? Y a la inversa lo puedes hacer también. Pones la URL y te va a decir qué keywords está rankeando o está posicionando. Yo. Esa era una de las Vale. de Y lo que como yo uso. solución, por Cuéntame. ejemplo, mira, yo se me ocurre, no estoy ahora mismo en la tesitura, a ver, y claro, tendría que estudiarlo y verlo, pero lo que decían, ¿no? De un cliente que tenga 2 URLs que ataquen la misma intención de búsqueda en 2 URLs distintas. Claro, ¿cómo lo solucionamos? Pues podemos ver y lo que tenemos que hacer es o hacerle una redirección a esa general que tenemos por la que queremos atacar o eliminarla y meterla en Ser Console para que la elimines durante esos 6 meses y no nos vuelva a aparecer. Exacto. Si vamos ya a cómo solucionar el problema de canibalizaciones, por ejemplo, tienes varias opciones, pero una de ellas es eliminarla y hacer la redirección, ¿Mm? Eso es. agregando ese contenido, o sea, el contenido se va a unir, ¿no? A una URL, dependiendo cuál vas a querer eliminar, y tendremos que hacer un 301 a la URL que se va a quedar. Justo ahí. Además, me gusta la especificación. Una redirección 301 hacia la URL que vamos a dejar y que queremos posicionar. Exacto. Bueno, yo lo que suelo hacer también es reindexarla en Google para darle señal de decir, oye, mira, Claro. esta es la URL Que buena. mira, que esta es la URL nueva, ¿no? Totalmente, totalmente. No sé si en web se nos queda, bueno, también hay muchas keywords, ¿no? Como por ejemplo, una que tenía por aquí anotada que es abogado laboralista o abogado laboralista cerca de mí que también puede, por ejemplo, canibalizar, por poner otro ejemplo, ¿no? Yo qué sé, empresa de humedades y humedades, solo en Barcelona, hay que ver, ¿vale? Sobre todo es vigilar mucho las SERP, que es lo más importante. Sí. Otro error que he visto que se hace muy seguido es que, por Mm, ejemplo, ponen en WordPress, te deja poner, por ejemplo, el título, ¿no? Y te dicen cómo se llama y tú pones ahí, yo qué sé, clínica dental en tal lugar. ¿Sí? Y ese título te lo crea en todas las páginas que tú vas a hacer. Entonces tú vas hasta en contacto, encuentras clínica dental en tal ciudad barra contacto. O Pero barra, no, eso barra, o sea, es en el título en el en el title, ¿o qué? metatítulo. En el Ah, vale, en el metatítulo, sí, sí, sí. meta-title. Vale, vale, Sí, vale, sí, vale. sí. Que reutilizan, ¿no? Claro, es que te lo pone automáticamente. O sea, si en WordPress tú pones ahí el título,
de tu web, por ejemplo, y lo llaman, por ejemplo, yo qué sé, Fontanero en Madrid, y ese Ujú. título automáticamente te lo repite. Si tú no lo vas a modificar, Ah, te lo pone. a mí no me lo Entonces, repite, salvo que duplique la página o la entrada, pero no me suele duplicar eso. ¿no te lo pone? No, No, no. no. Ah, Yo le doy el no, porque yo... metatítulo el que quiero, sí. Ah, no, no, vale, sí, sí, si tú lo cambias manualmente, sí, pero por ejemplo el Yoast, si ¿Mm? no me equivoco, te mete ahí el título automáticamente. Ah, puede ser. El Macho, Yoast, fíjate ¿eh? que como lo cambio manualmente, ni he caído a lo mejor vamos, ahora mismo en ver eso, la verdad. Merece- Para No, que no, no, veas. claro, porque si haces bien tu trabajo, debería ser cambiar URL por URL los metatítulos, ¿no? Ujú, ujú. Claro. Pero Pues sí, sí. sí, sí, Cuéntame importante ahora, eso. Pues si creo que de quieres, web ha quedado un yo poco creo claro, que, ¿no? yo creo que ha quedado claro. De Creo todas que ha quedado maneras, claro. como siempre que la gente nos pregunte, y sobre todo, para que no se nos vaya al final, Benja, que se suscriban, le den a me gusta y hypen. No sé si se dice así, Hyping. hypen, ¿no? Hyping, sí, me imagino que sí. Es que me suena hasta raro lo de hypen. Bueno, que hypeéis o que le deis a hypear, Hypeis. si, si lo Eso prefieren. mejor. Entonces, nada, Benja, si quieres pasamos un poquito a la ficha, que aquí también es interesante, porque se pueden hablar de varias cosas que nos pueden suceder, ¿no? Como por ejemplo el tema de que tuve hace poco con un cliente que atacaba psicología y nutrición. Y ahí lo mejor quizás separar un poco también. Eso es en las categorías, ¿no? Sí, ya no es tanto canibalización de lo que estoy hablando, pero bueno, que es algo que se me ha venido y quería hablarlo y es importante. Claro que sí, claro que sí. Cuéntanos. ¿Cómo funcionó? O sea, ¿tenían la categoría mal puesta o cómo lo había hecho? Pues sobre todo que lo más importante quizás es ir a una categoría más específica, que no ataques tantas categorías en una sola ficha, sino que quizás haga dos fichas y en una ataque en nutrición y en otra psicología. Pero voy a poner ahora un ejemplo de canibalización, ¿vale? Que puede suceder. Vamos, Imagínate que cuéntanos. tienes a ver, como, porque lo tenía justo en la cabeza y ahora no, creo que era poner como subcategoría abogado mercantil y poner como categoría padre abogado. Como que puede ¿Eh? canibalizar ahí un poco, pero es que ahora mismo se me ha ido la cabeza y no voy a decirlo claro. Así que dilo si quieres, lo reflexiono en mi cabeza Vamos. y ahora voy otra vez yo. Uno que se me ha venido a la mente justo de un cliente es que lo que pasa es que en el título, ponen varias categorías. ¿Mm? Entonces ahí va, por ejemplo, en clínica dental, que sí, esto lo analicé mucho porque cuando trabajaba con el cliente, Claro. tenían clínica dental en el título, ojo, ¿eh? Tenían nombre, Ujú, ujú. clínica dental, barra dentista, barra odontólogo, barra y ahí había metido, y todos eran Claro. categorías. O sea, si tú lo ves, hay categoría de clínica dental y categoría de dentista. Entonces, son como categorías diferentes. ¿Y qué pasaba? Que no ranqueaba para nada. O sea, ninguna de las que mencionaba en el título ranqueaba. Claro. Joder. Entonces, eso me ha pasado un par de veces ¿Mm? y a uno también hicieron una mentoría igual, tenía igual metido varias categorías en el título, ojo, en el nombre de la ficha, había Sí. metido como keywords, pero claro, esas keywords no eran relacionadas, eran keywords que tenían Totalmente que estar distintas o. en totalmente distintas en categorías diferentes. ¿No? Claro. Si metes keywords relacionadas puede ser que está bien, pero si son metes categorías, entonces lo que hace es que no rankean ni para uno ni para el otro Pero, o en sea, el título. según he entendido, en el nombre tenían todas las Ujú. categorías puestas, ¿no? De la ficha. Sí. ¿Y en las categorías tenían también No, distintas categorías o? en las categorías tenían ahí también igual, tenían como 10 20 categorías, esas muchísimas categorías tenían. Se había Vale, metido vale. todo, había metido todas las categorías posibles y en el nombre había metido dentista, clínica dental, ortodoncista y Joder. cosas así. Pero claro, si tú te das cuenta, esas keywords que había metido en el título ¿Mm? eran categorías diferentes. O sea, no, o Claro. sea, es en el mismo rubro en el mismo sector del clínica dental, pero eran categorías diferentes. Entonces, Sí, ¿qué sí. pasaba? Que no rankeaba para nada, ninguna de ellas. Ujú. Y tenía bastantes reseñas y todo, y me decía que por qué no rankeaba. Y Claro. uno de los problemas fue eso, eliminar todo y ir a por uno. Es que muchas veces, en este caso sucede que en las categorías, muchas veces menos, o sea, menos es más, realmente. No por meter 100.000 categorías, vas a posicionar Exacto. para la que tú quieres, ¿no? Que eso es un problema también, el tema de Sí, meter 100.000 categorías ahí.
Claro, esto es lo normal que suele pasar cuando uno abre una ficha y no sabe, por ejemplo, de esos locales, que ahí metes de todo, porque piensas que dices, bueno, esto también, si llega alguien de esto, también lo hago. Y claro, Ujú. te meten ahí todas las categorías posibles y por haber, pero a veces no están relacionadas. Claro, sí, 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 sí. Pues, Benja, se me ha ido de la cabeza totalmente lo que iba a contar, así de antes de las categorías en el tema de las fichas. Así que si quieres contarme algo más, pero yo creo que ha quedado más o menos claro de cómo pueden ir estas canibalizaciones tanto en la ficha como en la web. Exacto. Porque, Sí, sí, no sí. sé, ¿crees que, bueno, otra manera de canibalizar, por ejemplo, puede ser que coincidan los nombres en las citaciones? Que haya varios nombres de tus citaciones en diferentes directorios. Sí, o también que lo que he visto últimamente es que yo voy a ver, por ejemplo, un nombre de un negocio ¿Mm? y hay como en todos Estados Unidos hay 5 o 6, que uno está Con el en mismo Nueva nombre, York ¿no? con el igual, totalmente Claro. igual el nombre y claro, se llama igual, uno está en Florida, en Nueva York, uno en Los Ángeles y claro, y en ese caso, ¿cómo haces, no? Ese es un poco un lío, aunque si Google lo resuelve muy bien, porque dependiendo de donde tú estás, te va a mostrar el más cercano, ¿no? Si tú lo Claro. buscas en el mapa, por ejemplo, te va a mostrar el más cercano, pero igual te muestra los demás. Entonces, que probablemente no son del mismo dueño, solamente que han escogido un nombre muy, muy común. Sí, 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 sí. Es que pasa mucho además en ciertos negocios que muchos tienen como el mismo nombre. Eso pasa Exacto, mucho. tienen el Sí, mismo nombre o tal vez tienen el mismo apellido, es un apellido muy mm, común y claro, se llaman todos y hay 3 o 4. justo. Además, a la hora de hacer rank and rank, yo lo que hago mucho es poner entre comillas el nombre para saber si hay otros negocios que se pueden llamar así, para no ponerle ese nombre, básicamente. Claro, sí, sí, sí. ¿Por qué? Y también es porque si tu rank and Ren no va a tener tanta fuerza como el otro, cuando alguien busque eso, va a aparecer la otra persona. Claro, claro. Y que si tú haces citaciones y estás poniendo ese nombre y la otra persona lo tiene con otro número distinto también y todo eso, claro, es como que no te va a afectar. Sí, 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 Porque totalmente. son datos distintos del NAP. Pero bueno, Benja, no sé si tienes algo más que comentar. Lo único que decirle a la gente que si tiene alguna duda más específica, que ahora no se nos ocurra por lo que sea, que nos lo dejen en comentarios también y poder ayudarles, pero no se me ocurre nada más que tengamos que decir. No, no, yo creo que le hemos dicho todo, ha quedado todo muy claro, yo creo también. Ujú. Y claro, aquí nos podríamos explayar con más ejemplos, pero yo creo que esto vamos al punto, ¿no? Sí, 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 más que nada porque, claro, podríamos profundizar a lo mejor muchísimo, 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 pero Claro, no merecería la pena y sería un poco lioso quizá. sí, 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 sí. Tal vez puede ser Así que, o que... sea, que lo entiendan peor. Tal cual, sí. Muchas veces es mejor simplificarlo y que luego se vayan viendo. Si tiene alguna duda más en profundidad o quizá más difícil que nos lo digan, pero como profundicemos mucho eso, al final desvariamos y se nos va mucho. Así que, Benja, Ya ha quedado está, un capítulo cortito, como habíamos dicho, ¿no? Pero ¿sí? al grano, Pero bien al punto. eso es. Así que nada, mañana tenemos que grabar otro Listo, Juan capítulo que Carlos. saldrá para la semana siguiente, Para la que semana vienen siguiente, exacto. unos invitados que ya han venido otras veces Es su y que son segunda de la vez. casa y nos contarán cositas chulas. Eso es. Bueno, Juanca, ahí nos vemos Venga, Benja, entonces. nos vemos. Un abrazo a Hasta luego, todos. saludos. Chao.